Hola, en esta sesión seguiremos viendo las opciones de creación de alineamientos que nos brinda Civil 3D. Ya tengo abierto mi Civil 3D y lo primero que haremos es abrir el archivo de la sesión anterior. En la sesión anterior estuvimos viendo las opciones de herramientas de creación de alineación. Ahora comencemos viendo lo que es crear alineación a partir de un objeto. En muchos casos vamos a querer empezar a trabajar nuestro alineamiento a partir de las herramientas de AutoCAD, ya sea porque las manejamos mucho mejor o estamos familiarizados con ella. Yo podría empezar a trazar mi diseño con estas herramientas de AutoCAD. Puedo ir creando curvas, desplazándolas de tal manera que se aproximen al eje de mi carretera. Por ahora dejaré esta curva por acá. También puedo ir trazando líneas o polilíneas. Por ejemplo, supongamos que desde acá deseo que se una esta tangente con esta curva. Para ello me puedo ayudar de referencia a objetos y puedo ir activando, desactivando dependiendo de lo que deseo hacer. En este caso, como tengo que respetar la condición geométrica, esta línea con la curva se tiene que unir de manera tangencial, así que solo dejo activado tangente. Correcto, de esa manera se está uniendo esta curva. Y a este lado podría ser algo similar. Puedo llamar ya sea la herramienta línea o polilínea, de esta manera, y unirlo. Luego, si deseo, puedo ir recortando solo la geometría con la cual me voy a quedar al final. De esta manera. Aquí también podría ayudarme las herramientas de AutoCAD, por ejemplo. Si yo deseo que mi tangente pase por esta zona, de esta manera, aquí podría unir estas dos líneas con el comando empalme. Con radio 0 podría unirlo fácilmente. De esa manera, y aquí también podría hacer lo mismo. Vengo por acá, y si quiero que mi tangente pase por esta zona, de esta manera, luego podría unirlo con la opción de empalme. También podría ir diseñando ya estas curvas con la herramienta ya sea empalme o aquí en las opciones de circunferencia también tengo una opción llamada tangente, tangente radio. Puedo usar esta opción, especifico la tangente de entrada, la tangente salida y luego el radio para esa circunferencia. Supongamos que tiene un valor de 40. De esa manera. Y nuevamente, luego podría ayudarme de las herramientas para ir borrando y solo quedándome con lo necesario. Por ejemplo, aquí podría descomponer y luego con la herramienta empalme podría unir estos elementos. Correcto. Una recomendación es que si ya tenemos todo nuestro diseño diseñado con las herramientas de AutoCAD, les recomiendo que unamos todos estos segmentos. Vamos por acá a unirlo. Recuerden que en las herramientas de modificación tienen una opción llamada unir. Unir o juntar. En el caso de que no les una todos los elementos, en este caso sí lo hizo, activan el panel de propiedades con control 1 y tienen que verificar que la elevación de todos estos elementos sea el mismo. En este caso he trabajado con una elevación de 0, pero a veces como tenemos prendida la superficie, nos va a crear una línea que no tenga una elevación de 0. Por ejemplo, hago esta línea y esta línea no tiene una elevación de 0. En ese caso, para igualar todas esas líneas a la misma cota, simplemente sería seleccionarlo y cambiarle de elevación desde su panel de propiedades. Correcto. Esta línea no necesito. Y una vez ya tenemos todo nuestro diseño, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de creación de alineamiento a partir de un objeto. Les recomiendo que no tengan seleccionado el objeto. Luego nos vamos a alineación, crear una alineación a partir de un objeto. Le damos clic y ahora sí, nos aparece un pequeño cuadradito y en la parte inferior nos dice seleccionar
la primera línea, arco, polilínea con la cual yo quiero crear mi alineación. Aquí lo importante es seleccionar desde el extremo desde el cual queremos que inicie la alineación. Por ejemplo, si yo quiero que la alineación comience en esta zona, doy clic por acá. Pero si quiero que la alineación comience desde la parte superior, daría clic acá. Como quiero que comience en esta zona, doy clic cerca de esta zona, cerca del comienzo. Cuando yo doy clic, luego tengo que dar un enter de confirmación. Y me va a aparecer una pequeña flecha, la cual les va a indicar la dirección de su alineamiento. Si están conformes, simplemente doy un enter, pero si quisiera invertirle, les doy aquí en la opción de invertir. En este caso, como yo estoy conforme, simplemente le doy un enter de confirmación. Y luego me aparece el panel de creación de alineación a partir de un objeto, que era muy similar cuando teníamos que crear una alineación a partir de herramientas de creación de alineación. Primero nos pide un nombre, en este caso le diré eje 2. Luego me pide que le especifique el tipo, le vamos a decir que es de tipo eje, le puedo agregar una descripción, le puedo agregar una progresiva a partir de la cual va a iniciar. Luego en general especifico el emplazamiento, lo vamos a dejar en el que viene por defecto, le asignamos el estilo de alineación que habíamos creado en la sesión anterior, le podemos asignar la capa en la cual queremos que se guarde. Y por ejemplo aquí le podría agregar un sufijo y le podría decir que este es el tramo 2. Simplemente para ir viendo que nos crea otra capa con otro nombre. Acepto. Luego el conjunto de etiquetas por ahora todavía no lo hemos visto, así que lo vamos a dejar en la que está por defecto. Luego tengo una opción que me dice añadir curvas entre tangentes. Civil 3D, donde encuentre PIs que no tengan curvas todavía, me va a agregar aquí una curva, si es que lo tengo marcado. Y aquí le puedo especificar el radio a partir del cual quiero que me cree por defecto. Si no quisiera que me cree, simplemente lo desactivo. Y por último, en la parte inferior tengo borrar entidad existente. Si yo dejo marcado la opción de borrar entidad existente, cuando me cree el alineamiento me va a borrar también lo que es esta polilínea original. Pero si no quisiera que me borre la polilínea original, aquí lo podría desmarcar. Eso va a depender si desean mantener la polilínea original o no. Una recomendación podría ser que esa polilínea lo guarde en una capa aparte y cuando ya no la necesite simplemente la apague. En esta ocasión yo le voy a decir que sí me borre la entidad existente y que no me añada curvas entre tangentes. En normas de diseño recuerden que le pueden agregar una velocidad. Sería todo y acepto. Si me acerco a la zona inferior observo que justo ahí me está comenzando la alineación. También, como le habíamos agregado un sufijo, tiene que habernos creado una nueva capa. Y efectivamente está acá. Una nueva capa que controla a esa alineación que hemos creado. Ahora, una vez hemos creado nuestra alineación a partir de un objeto, también podemos seguir editando con las herramientas de creación de alineación. Para ello simplemente seleccionamos el alineamiento, nos está cambiando la cinta a herramientas exclusivas de una alineación y en la parte superior tenemos la herramienta de editor de geometría. Desde esta opción nos aparece el cuadro de herramientas de composición de alineación. Y habíamos visto qué opciones podemos utilizar cuando tenemos dos tangentes, la tangente de entrada y la tangente de salida. Nos podemos ir a la opción de creación de curvas y podemos utilizar cualquiera de estas dos opciones. En este caso trabajaré con la primera, entre dos entidades, radio. Doy clic, tangente de entrada, tangente de salida, en la zona donde el ángulo es menor de 180, y podría trabajar con la externa, y en pantalla directamente puedo especificarle cuánto va a ser ese valor de dicha externa. De esta manera. Correcto. Y yo podría seguir editando, ya sea creando geometría de AutoCAD o creando directamente con las herramientas de creación de alineamiento. Veamos entonces cómo podemos seguir utilizando herramientas de creación de geometría de AutoCAD y luego cómo podemos añadir ese diseño que hagamos a nuestro alineamiento que ya está creado. En este caso, con una polilínea, voy a suponer que mi carretera va a comenzar o va a continuar por este tramo. Me puede ayudar también de los puntos geométricos del alineamiento ya creado. Luego podría utilizar la opción de empalme y especificarle un radio.
luego unir estas líneas de esta manera. Y aquí también podría hacer lo mismo. Podría ir utilizando mis herramientas de AutoCAD e ir luego uniendo ya sea las líneas o ir creando automáticamente las curvas. Si ustedes recuerdan, en las herramientas de composición de alineación existe una herramienta que me permite convertir líneas o arcos de AutoCAD en parte de mi alineación, pero aquí me pide que trabaje con líneas y arcos. No pueden ser polilíneas, así que este elemento lo tengo que descomponer. Correcto, ya está descompuesto. También tengo una herramienta de suprimir subentidades, así que voy a borrar este tramo que ya tenía hecho. Selecciono y con ello se está borrando. Ahora sí, como ya tengo líneas y arcos, puedo utilizar la herramienta de convertir líneas y arcos de AutoCAD. Doy clic y luego simplemente doy clic sobre el elemento. Automáticamente veo cómo lo ha convertido ya en parte de mi alineación. De esta manera, doy clic en todos mis elementos y ahora ya son parte de mi alineamiento. Pero aquí tenemos que tener cuidado, ya que esos elementos que hemos añadido a nuestro alineamiento tienen una orientación. Si nosotros nos acercamos a cualquier elemento, en la parte central vamos a encontrar una pequeña flecha. Eso siempre y cuando esté visible en el estilo de alineamiento que estamos utilizando. Si seleccionamos nuestro alineamiento, damos anticlic, nos vamos a editar estilo de alineación al apartado de visualización. Si la opción de flecha está prendido, entonces sí vamos a poder observar esa pequeña flecha que nos indica la orientación del elemento. Le doy en aceptar. En este caso voy a desactivar el grosor de línea para visualizar un poco mejor la orientación. Si se dan cuenta, aquí con esta pequeña flecha me avisa la orientación del elemento. Si me dirijo a la parte final, observo lo siguiente, que las etiquetas se han quedado en este punto y que a partir de este punto ya no me ha colocado más etiquetas. ¿Por qué? Es muy probable que este arco de aquí o esta curva, su orientación sea contraria a la orientación anterior del elemento. Si yo me acerco a la parte central de este elemento, observo que su orientación es esta de acá. Pero si yo me dirijo a este arco, a la parte central, observo que su orientación es contraria. ¿Cómo lo soluciono? Para ello también tenemos una herramienta de invertir orientación. Simplemente doy clic y luego clic del elemento al cual quiero invertir. Doy un clic y un enter y observo que automáticamente ya me ha completado las etiquetas indicándome que la orientación de los demás elementos ha sido la correcta. Si deseo repasar, observo que esta línea tiene la orientación correcta, este arco también, y esta última línea también tiene la orientación correcta. En lo que sí tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con geometría de AutoCAD es en las ediciones futuras. Por ejemplo, si yo selecciono este alineamiento y me acerco a una de sus curvas, observo que me aparecen los pinzamientos de edición, pero cuando yo trato de editar, no tengo un comportamiento dinámico de todo el alineamiento, sino solo del elemento que estoy editando. ¿Eso de ahí se puede corregir? Sí, pero eso ya lo veremos en otro video. Con esto hemos visto que podemos utilizar entonces la opción de creación de alineamiento a partir de otros objetos y nos podemos ayudar también de las herramientas de creación de geometría de AutoCAD. Ahora, sigamos viendo métodos de creación de alineación que nos brinda Civil 3D. Otro método de creación de alineación que es muy utilizado en el caso de carreteras va a ser la creación de desfase a partir de una alineación. Estas de acá nos van a ayudar a crear los carriles de nuestra carretera. Para utilizarla simplemente damos clic sobre la herramienta y nos pide que seleccionemos un alineamiento. En este caso, como yo tengo dos alineamientos, me pide que especifique a través de un clic. Le haré los desfases al primer alineamiento que tengo. Simplemente doy clic sobre el alineamiento y luego me aparece el cuadro de creación o crear desfases de alineación. Primero me dice con qué alineación estoy trabajando y desde aquí también yo podría cambiar al otro alineamiento si deseo. En este caso voy a trabajar con el eje número 1. Luego me aparece el nombre que le va a colocar
a cada alineamiento que me va a crear. Por defecto ya viene con una plantilla, en la cual me va a colocar primero el nombre del alineamiento original, luego el lado al cual se encuentra este desfase y luego la distancia. En resumen sería eje 01, lado derecho o izquierdo y luego la distancia que yo le especifique. Si deseo cambiarlo, lo puedo cambiar. Por ejemplo, este primer apartado es el que me va a colocar el nombre del alineamiento original. Si deseo lo podría cambiar a carril. Luego aquí tengo el apartado que me va a colocar el lado derecho o izquierdo. Ese lo podría dejar tal y como está. Y si no necesito que me diga la distancia como tal que tiene ese desfase, también podría borrarlo. Lo puedo hacer directamente desde acá o entrando al editor del código, desde este campo. Yo lo voy a dejar tal y como está. Ya cuando hagamos nuestro diseño final, lo vamos a modificar. Luego tengo una opción de intervalo de progresiva. Por defecto me viene marcado que me genere los desfases de alineación desde el principio hasta el final. Pero si yo los desmarco, puedo especificarle una progresiva de inicio y una progresiva de fin. Y no necesariamente tiene que ser donde termina la alineación o donde comienza la alineación. En este caso le diré que deseo que me genere el desfase desde el principio hasta el final. Luego tengo la opción de generar desfases por lado. Primero me pide que indique cuántos desfases voy a tener por cada lado. Y luego le tengo que especificar también cuánto será el desfase incremental por cada lado. Por ahora le voy a dejar en estos valores por defecto que viene. Si ustedes desean lo pueden modificar. Luego tengo un apartado general, el cual me identifica con qué emplazamiento se ha trabajado lo que es el alineamiento de origen. Luego me pide que especifique un estilo de alineación. Le vamos a dejar en el que venía por defecto. Aquí tengo las opciones de capa. Podría crear otra capa en específico también. Y también tengo un conjunto de etiquetas de alineación. Por ahora lo vamos a dejar tal y como está. Luego en criterios de ensanchamiento. También le puedo decir que deseo trabajar con una normativa para que él automáticamente me genere los sobreanchos en cada curva. Pero para ello yo tendría que especificarle un archivo de norma. Que recuerden que cuando instalamos Civil 3D ya se instalan algunos archivos de norma, pero estos están en función a la normativa estadounidense. Igual, yo podría seleccionar un archivo, le asigno sus propiedades necesarias para que me haga los cálculos y él automáticamente, cuando yo le den a aceptar, me va a generar los sobreanchos en cada curva. También tengo una opción para que no trabaje con normas, sino que a todas las curvas le asigne un sobreancho único con una longitud de transición única para todas las curvas. Y también tengo una opción de usar conjunto de comprobaciones de diseño. Por ahora voy a desmarcar usar o que me genere automáticamente los sobreanchos. Y también tengo una opción de crear perfil de desfase, pero esto de aquí es si es que ya tuviéramos el perfil del eje original. Estas cosas ya lo veremos más adelante, por ahora simplemente estamos conociendo las herramientas que nos brinda Civil 3D para crear alineaciones. En resumen, solo le agregué un nombre, le indiqué el número de carriles que deseo que tenga cada lado, cuánto va a tener de distancia o de dimensión cada carril, y en los estilos lo he dejado con los estilos por defecto. Cuando le doy en aceptar, automáticamente observo que me está creando los carriles o los alineamientos que me van a representar los carriles. De manera similar podría ser para este segundo alineamiento. Simplemente voy acá, le digo crear desfase de alineación. Si yo no deseo especificar a través de un clic en pantalla, puedo dar directamente un enter y me aparece un listado de los alineamientos que tengo. En este caso voy a trabajar con el eje número 2. Nuevamente le especifico el número de carriles que deseo que tenga. No necesariamente tiene que ser el mismo a cada lado, pueden ser distintos. Le especifico la longitud que va a tener cada carril y acepto. Y con ello observo que me está creando los carriles. Este método de creación de alineamiento es rápido. En el diseño de nuestras carreteras también vamos a necesitar realizar ensanchamientos, ya sean tangentes o en curvas. Por ejemplo, supongamos que en esta tangente yo necesito realizar un ensanchamiento. De esta forma.
Adicional al propio ensanchamiento, también necesito una longitud de transición de entrada y una longitud de transición de salida para este ensanchamiento. Para ello yo me puedo ayudar de la herramienta crear ensanchamiento. Pero antes de utilizar esta herramienta vamos a ver cuáles son los valores predeterminados con los cuales está trabajando Civil 3D para esa herramienta en específico. Así que nos vamos a dirigir a configuración, alineación, al apartado de comandos y vamos a buscar este comando de acá. Le vamos a dar doble clic y aquí nos vamos a dirigir a la opción de opciones de ensanchamiento. Damos clic y aquí tengo la longitud de transición con la cual está trabajando. Me dice un valor de 75, es un valor muy grande. Por ahora le vamos a bajar a un valor de 15. Luego cuando ya se esté haciendo un diseño real, le asignamos un valor en función al diseño. Y luego me dice que el desfase de ensanchamiento con el cual está trabajando es un valor de 25. En este caso le voy a bajar a un valor de 6 y en longitud de segmento de ensanchamiento le podría bajar a un valor de 20. Correcto, voy a dar en aplicar, en aceptar y ahora sí voy a utilizar esta opción. Me dirijo acá, crear ensanchamiento, me pide que seleccione el alineamiento con el cual voy a trabajar. En este caso sería el carril del lado izquierdo. Me pregunta si deseo que me cree un nuevo alineamiento o simplemente quiero editar el existente. En este caso no quiero crear un nuevo alineamiento, así que le digo que no. Luego me pide que especifique la progresiva de inicio. Le diré que deseo que este ensanchamiento comience en la progresiva 90 y que termine en la progresiva 120. Y luego me pide que especifique el ensanchamiento. Le vamos a decir que sea de un valor de 6. Enter y automáticamente vemos cómo me ha creado ese ensanchamiento. También me aparece el cuadro de las propiedades de ese ensanchamiento y desde aquí yo podría modificar dichos valores. De esta manera observo que resalta cada uno de sus componentes y yo los podría ir modificando. También a través de los pinzamientos que me aparecen en pantalla también podría ir modificando. Esta opción de creación de ensanchamientos me puede ayudar para la creación de sobreanchos, pero en el caso de los sobreanchos en específico tengo una opción llamada añadir ensanchamientos automáticos que me va a ser de gran ayuda a la hora de crear sobreanchos en curvas. Pero en los casos muy especiales, como podrían ser las curvas compuestas, me puedo ayudar de esta herramienta de crear ensanchamiento. Correcto. Con esto hemos visto entonces las principales herramientas de uso de creación de alineación en el caso de carreteras. Si repasamos, son herramientas de creación de alineación, crear alineaciones a partir de objetos, crear desfases de alineación y crear ensanchamientos.